Ahora vamos a continuar el día número 5 de la fiesta de tabernáculos 2024. Ahora veamos el requisito que Dios dio concerniente a un rey. Y después veremos lo que le sucedió a Salomón y lo que aconteció después de eso. Porque aquí tenemos libre albedrío, bendición de Dios directamente a Salomón en gran abundancia. Y a Dios muy complacido con su actitud y su corazón dispuesto. A él le fue dado sabiduría, conocimiento, entendimiento, gran riqueza. Él era el hombre más rico del mundo, el hombre más sabio del mundo. Y después veremos qué le sucedió. Porque él eligió hacer lo que él quería hacer, en lugar de lo que Dios quería que hiciera. Así es de que vamos a Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Ahora, ya lo hemos cubierto esto antes, pero apliquémoslo directamente a Salomón. Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando vengan a la tierra, la cual el Señor su Dios les da, y la posean y vivan en ella, y digan, colocaré un rey sobre mí como todas las naciones que están alrededor mío. Ahora, eso sucedió durante los días de Samuel. Y Samuel que pensó que el pueblo lo había rechazado a él. Pero Dios le dijo, no, el pueblo no te rechazó a ti, me rechazaron a mí. Verso 15. Ciertamente colocarán un rey sobre ustedes, a quien el Señor su Dios escogerá. Dios escogió a Salomón. Colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes quien no es su hermano. Únicamente él no multiplicará caballos para sí mismo, ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos, porque el Señor les ha dicho, no regresarán por ese camino otra vez. Y veamos qué más dice aquí en el versículo 17. Este es muy importante. Dice, ni multiplicará esposas para sí mismo, para que su corazón no se aparte. Piensen en eso. Lo vamos a ver. Y ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismos. Dios le dio todo lo que quiso. Versículo 18. Y será que cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo. Y eso tuvo que haber sido antes de que el templo fuera construido. Salomón tuvo que llevar las cosas que estaban contenidas y escribir la ley. Porque la ley de Moisés estaba disponible. Las copias de los sacerdotes. Y dice, escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes y los levitas, y estará con él. Entonces tenía que escribirla y tenerla, y no es eso lo que tenemos ahora. La estudiamos, la escribimos, la leemos, la creemos, la aplicamos. Y pongamos atención a lo que dice aquí. Y la leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Y ya cubrimos esto durante la fiesta. Esto es muy, muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué hay que leerla todos los días de su vida? Dice, para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para hacerlos, para que su corazón no pueda ser elevado. Y ya hemos cubierto eso antes. Cuando usted tiene todo a su alrededor, su corazón se eleva. Y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Así es de que ahí está. ¿Qué fue lo primero que hizo Salomón? Vamos a ver qué le sucedió a Salomón. Vamos a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Y vamos a ver qué le sucedió a Salomón. Fue algo grandioso, sin duda. Después de todo lo que tuvo, todas las bendiciones de Dios,
cada oportunidad fue lo más fantástico. Y aquí está. Él tuvo muchos caballos. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Casarse con una mujer egipcia. ¿Y qué hizo después entonces? Multiplicó los caballos, ¿verdad? Que es lo que habíamos visto en Deuteronomio 17 que no debería de hacer. Ahora, ¿se acuerdan lo que dice? No multiplicar a esposas. Pues Salomón ignoró por completo este mandamiento. Y veremos lo que sucedió a causa de eso. Ahora, ¿se acuerdan de lo que dijo Dios? Haz estas cosas, estudia estas cosas, escríbelas para que estén contigo, para que las repases, para que no se eleve tu corazón sobre tus hermanos y tus días en el reino puedan ser prolongados y tu reino pueda continuar. Veremos lo que le sucedió a Salomón y también lo que le sucedió al reino también. Primera Reyes 11, versículo 1. Y el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras, incluso la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas, de las naciones las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entrarán a ellas. Y ellas no entrarán a ustedes. Ciertamente, ellas apartarán sus corazones tras sus dioses. Ahora, en el milenio, no habrá otros dioses tras los que puedan ir, pero irán tras los pensamientos de su propia mente, y eso los hará pecar. ¿Y qué dice aquí? Es lo que dice aquí. Pero Salomón se aferró a esas en amor. Y noten lo que hizo. Y él tuvo 700 esposas princesas y 300 concubinas. Ahora, noten lo que está aquí. Aquí está registrado. Dice, y sus esposas apartaron su corazón. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado trae más pecado. Y la complacencia y la altivez toman control. Entonces peca uno contra Dios. Eso es lo que sucedió aquí. Él tenía todo a su favor. Así será en el milenio. Las personas que nazcan en el milenio tendrán todo a su favor. ¿Correcto? Así es. Versículo 4. Porque sucedió que cuando Salomón era viejo, sus esposas apartaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios como fue el corazón de David su padre. Y pongamos atención a lo que Salomón hizo. Dice, porque Salomón fue tras Astoret, la diosa de los sidonios. Ahora, esa es la reina del cielo, que la Iglesia Católica llama María. María nunca fue al cielo. Entonces es lo mismo. Dice, y tras Milcom, la abominación de los amonitas. Y Salomón hizo lo malo a la vista del Señor. Y no fue completamente tras el Señor como su padre David. Ahora, para sumarle a todo eso, él construyó el templo, el hermoso templo de Dios, y todo fue dedicado. ¡Qué cosa tan gloriosa! Y ustedes pueden leer todo eso de la oración que dio Salomón en los capítulos precedentes a Primera de Reyes 11. Fue maravilloso. Estaba él cerca de Dios. Ve, aquí está lo que hizo Salomón, versículo 7. Luego Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la abominación de Moab, en la colina la cual está delante de Jerusalén. Y eso estaba frente al valle. Dice. Y para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Y de la misma manera hizo para todas sus esposas extranjeras.
a través del valle hacia el oeste. Allí es donde fueron puestos estos santuarios extras para otros dioses, hechos ahí por Salomón, para sus esposas. Entonces, ¿qué creen ustedes que hicieron los hijos de Israel cuando vieron eso? Ellos también fueron tras otros dioses. Bueno, si el rey lo hace, sus esposas lo hacen, entonces nosotros también lo haremos. Versículo 9. Y el Señor estaba y quemó incienso a sus dioses. Y el Señor estaba furioso con Salomón, porque su corazón fue vuelto del Señor Dios de Israel, quien había aparecido a él 2 veces y le había ordenado concerniente a estas cosas que no debería ir tras otros dioses. Y él no guardó eso, lo cual el Señor ordenó. Ahora veremos la pena. Después veremos Eclesiastés y veremos cómo él se volvió completamente egocéntrico. Versículo 11. Vamos a leerlo aquí. Y el Señor le dijo a Salomón, ya que esto ha sido hecho por ti, y ya que no has guardado mi pacto y mis estatutos, los cuales te he ordenado, ciertamente rasgaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Y ese era Jeroboam. Pero no lo haré en tus días, por amor a David, a tu padre David, sino lo arrancaré de la mano de tu hijo. Únicamente no arrancaré todo el reino, sino le daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Entonces, ¿qué sucedió? Dios provocó al adversario. Es lo mismo ahora. Precisamente por eso tenemos tantos adversarios en nuestra contra, por nuestros pecados. Ahora, vamos al libro de Eclesiastés. Veamos lo que hizo Salomón y también vamos a ver cuál fue su actitud. Ahora, haremos un estudio de Eclesiastés 1 y 2 y esto nos dirá lo que le sucedió a Salomón. Y fue porque todo se volvió relativo, todo se volvió filosófico, todo se volvió egocéntrico, en lugar de estar centrado en Dios. Y ese será un gran problema durante el milenio. Todo estará ahí para las personas y ellos no tendrán otros dioses a los cuales acudir, pero se volverán egocéntricos e irán detrás de lo que quieran y ese será su pecado. Así que será muy parecido a este síndrome de Salomón, en el cual se involucró Salomón. Eclesiastés. Algo asombroso. Vamos a ver cómo él se apartó de Dios. Verán también cómo él se fascinó con lo que estaba haciendo. Y verán que él usó la sabiduría que Dios le dio para que pudiera experimentar y descubrir lo que era mejor, en lugar de creerle a Dios y guardar sus mandamientos de la manera que él debía de hacerlo. Ahora noten cómo esto está escrito. Veremos que esto es muy filosófico, como decimos el día de hoy. Eclesiastés 1, versículo 1. Las palabras del predicador, el hijo de David, rey en Jerusalén. Ese solo podía ser Salomón. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué beneficio tiene un hombre en todo su trabajo, el cual trabaja bajo el sol? Una generación pasa y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Noten, aún ni una palabra sobre Dios. Verso 5. El sol también se levanta y el sol se pone y se afana a su lugar de donde se levantó. El viento va hacia el sur y gira al norte. Él gira alrededor continuamente y el viento regresa en su circuito. Solo mirando todo y diciendo, ¿verdad? Mirando todo lo que está afuera
y ve cómo todo funciona, todo, y diciendo, todo es vano. No, no lo es. La vanidad viene cuando usted deja a Dios. Ahora, versículo 7. Todos los ríos corren al mar, sin embargo el mar no está lleno. Al lugar de donde vienen los ríos, allí regresan nuevamente. Y entendió acerca del ciclo del agua, de dónde viene la lluvia, la nieve, los ríos, el océano y todo lo demás. Versículo 8. Todas las cosas están llenas de trabajo. El hombre no puede pronunciarlo. El ojo no está satisfecho con ver, ni el oído lleno con oír. Y él va a explicar que hizo todo lo que pudo para encontrar el placer. Versículo 9. Eso que ha sido, eso es lo que será. Y eso que ha sido hecho, es eso que será hecho. De nuevo, se repite de generación en generación. Porque veamos a todas las generaciones que han venido antes de nosotros. Todas han colapsado. ¿Por qué? Porque pecaron contra Dios. Y es que todo vuelve al conocimiento el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada una de estas sociedades, sea Egipto, Babilonia, el lejano oriente, o en las Américas, ¿verdad? En México los mayas, los incas, todos buscaron el camino de Satanás para la vida eterna, el cual no existe. ¿Qué hizo? Ahora, ¿qué hizo Salomón ahí? Como veremos, él se acercó a eso. Y dice aquí, nada hay nuevo bajo el sol. Hay una cosa de la cual puede ser dicho, vean, esto es nuevo. Ya ha sido en los días de antigüedad, los cuales estuvieron antes de nosotros. No hay memoria de cosas anteriores, ni habrá ningún recuerdo de las cosas que están por venir por aquellos que vendrán después. Es decir, la historia sigue avanzando. Y conté todos los yo en el capítulo 1 y 2, y veremos que hay 36 yos. 36 veces yo. Él se volvió egocéntrico. Y él se volvió filosófico. Y él se justificó en sus propios caminos. Y aún así, al final, y usted tendrá que leer todo el libro del Eclesiastés para llegar al final de ello. Entonces ya adjuntó a Dios en ello, como hacen las personas el día de hoy. Versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a buscar y descubrir sabiduría concerniente a todas las cosas que son hechas bajo los cielos. ¿Sí? Podemos ver, la sabiduría del hombre no puede entender la verdad de Dios. Y esto es lo que él estaba haciendo. Yo soy inteligente, yo soy filosófico, yo descubriré. ¿De verdad? ¿Qué encontró él? Ya se ha hecho. Todo es vanidad. Dice, es una tarea dolorosa que Dios ha dado a los hijos de los hombres para ser ejercitados por ella. Entonces, envuelve a Dios, aquí involucra a Dios un poco. Versículo 14. He visto todas las obras que son hechas bajo el sol, y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Lo que está encorvado no puede ser enderezado, y lo que está carente no puede ser contado. Todas estas cosas siempre pasan. ¿No hay acaso siempre necesidades, deseos, problemas, dificultades que necesitan ser resueltas? Sí. Verso 16. Hablé dentro de mi propio corazón, en lugar de orar a Dios. Ahí es donde se equivocó Salomón. Y ahí es donde las personas del milenio también se equivocarán. Mirarán a sus propios caminos y dirán, yo, para lo que sea. Diciendo, he aquí,
Me he convertido en grande y he reunido más sabiduría que toda la que ha sido antes de mí en Jerusalén. Sí, mi corazón ha experimentado la gran sabiduría y conocimiento. Pero ¿quién se lo dio? Lo hizo Dios. Pero aquí está él olvidándose de Dios. Versículo 17, y di mi corazón a conocer sabiduría y a conocer locura e insensatez. Percibí que esto también es correr tras el viento, experimentando en la vida para descubrir. Bueno, yo descubriré, yo sabré, yo tendré la respuesta. Dios ya nos lo ha dicho. ¿Aprenderemos la lección de ello? Verso 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucho dolor. Sí, especialmente el tipo de sabiduría equivocada. La sabiduría humana, porque nunca puede encontrar las respuestas de Dios. Nunca puede llegar a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando usted abandona todas las bendiciones que Dios le ha dado? Lo ve como vanidad. ¿Y quién incrementa conocimiento? Quien incrementa conocimiento, incrementa tristeza. ¿Por qué? Porque usted no reconoce a Dios en ello y no le da el crédito a Dios. Ahora, Eclesiastés 2. Vamos a ver muchos de yo, mío. Se está mirándose a sí mismo, está mirando su propio intelecto, está mirando toda la sabiduría que Dios le dio, está mirando toda la riqueza que Dios le dio, está tratando de separarse a sí mismo de Dios tanto como puede, aunque sin dejar a Dios completamente. Como veremos, Eclesiastés 2, versículo 1. Dije en mi corazón, ven, ahora te probaré con placer para averiguar qué es bueno. Experimenta con todo, ¿no? Y aquí, esto también es vanidad. Dije de la risa, es locura. Y de la alegría, ¿qué logra? Siempre está vacío. Eso es lo que significa vanidad, vacío. Termina vacío. Versículo 3, y busqué en mi corazón darme a mí mismo al vino, aún así conduciendo mi corazón con sabiduría y echar mano de la locura, hasta que pudiera ver lo que era bueno para los hijos de los hombres, que deberían hacer bajo el cielo los pocos días de su vida. Pero si tan solo se hubiera quedado con la palabra de Dios. Ahora, también tenemos todos los proverbios de Salomón. Y recordemos que los primeros 10 capítulos son los proverbios de David, no de Salomón. Pero vean por lo que él pasó en el libro de los proverbios. Ahora, Eclesiastés probablemente fue escrito después de muchas de las cosas que tenemos en el libro de proverbios. Porque esto muestra lo mucho que él dejó a Dios. Verso 4, capítulo 2, todavía de Eclesiastés, versículo 4. Hice grandes obras para mí mismo. ¿Qué tal eso? Dios le dio los planos, pero él hizo esto y esto, aquello. Él hizo muchas cosas, ¿verdad? Todo lo mismo. Construí casas para mí mismo. Planté viñas para mí mismo. ¿Era el egocéntrico? Poquito, ¿verdad? Hice jardines y huertos para mí mismo y planté árboles en ellos de toda clase, de toda fruta. Hice piscinas de agua para mí mismo, para irrigar arboledas de árboles creciendo. Compré esclavos y esclavas y siervos nacieron en mi casa. También tuve grandes posesiones de manadas y rebaños, por encima de todos los que estuvieron antes de mí en Jerusalén. Yo tuve todo lo que pude haber adquirido, pero él no tuvo el espacio que necesitaba realmente para Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos la iglesia de los laodiceanos, ricos e incrementados con bienes. Y descubrimos que no son tan convertidos como deberían de ser. ¿Por qué? Por el síndrome de Salomón. Están complacidos con las cosas que tienen y con las cosas que están haciendo.
y Dios los ha bendecido por hacerlo y no le están dando a Dios el honor completo. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a quitar. ¿Qué Dios le hizo? ¿Qué le hizo Dios a Salomón con el reino? Se lo quitó. Y todo esto es por el libre albedrío. Así que veremos que en el milenio habrá personas que actuarán de esta manera. Verso 8. Verso 8. También recogí plata y oro para mí mismo. Ni una palabra de que Dios se lo haya dado, ¿cierto? ¿No dijo Dios que Él se lo daría? Entonces, ¿qué está haciendo? Diciendo que lo recogí para mí mismo y el tesoro de reyes y de las provincias. Tuve hombres cantantes y mujeres cantantes para mí mismo, incluso los deleites sensuales de los hijos de los hombres y muchas mujeres. Así que tuvo todos los placeres sexuales que pudo haber deseado, todo el entretenimiento que podía haber. Él tuvo los mejores cantantes del mundo. Me imagino que tenían obras y actos, ¿verdad? Y cosas así. Tenían lo mejor de todo. Drama, tenía todo, ¿verdad? Piensen, es como es ahora en el mundo. Los ricos también tenían lo mejor del mundo, pero no tenían a Dios. Eso es lo que encontramos en Salomón. Versículo 9. Así fui grande, incrementado más que todos los que estuvieron antes de mí en Jerusalén. También mi sabiduría permaneció conmigo. ¿Por qué? Porque Dios se la dio. Verso 10. Y no guardé mis ojos de cualquier cosa que desearon. No retuve mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se alegró en todo mi trabajo, y esta fue mi porción de todo mi trabajo, buscando el placer. ¿Qué dice en 2 Timoteo 3? Dice que las personas en los últimos tiempos serán amadores de los placeres, más que amadores de Dios. Y eso es lo que tenemos aquí. Verso 11. Entonces miré todas las obras que mis manos habían hecho, de la labor que había insistido en hacer. Y he aquí, todo es vanidad y un correr tras el viento. Y no hay beneficio bajo el sol. ¿Por qué? Porque él le dio la espalda al Espíritu de Dios. Y él confió en su propia sabiduría. Confió en sus propios pensamientos. Confió en sus propias labores. Confió en todo lo que él mismo hizo. Lo que él mismo hizo en vez de darle el crédito a Dios. Dice, versículo 12, y me volví para percibir sabiduría y locura e insensatez. Porque ¿qué puede hacer el hombre que viene después del rey? Únicamente eso que ha sido hecho. Entonces vi que la sabiduría excede la locura, tanto como la luz excede la oscuridad. Sí, porque él tenía esa sabiduría. Pero ¿qué hizo? Aquí no hay prácticamente nada de darle el crédito a Dios. Todo acerca de lo que él hizo. Versículo 14. Los ojos del hombre sabio están en su cabeza, pero el tonto camina en oscuridad. Y yo mismo percibí también que un evento le ocurre a todos ellos. Todos ellos mueren. Es asombroso. El experimento humano, la experiencia humana más grandiosa que haya sido registrada en la historia por Salomón, quien empezó con toda la bendición de Dios. Asombroso de verdad. Versículo 15, entonces dije en mi corazón, como le pasa al tonto, también me pasa incluso a mí. ¿Por qué fui entonces más sabio? Y dije en mi corazón que esto también es vanidad. Justo ahí, justo ahí. Claramente, él se olvidó de Dios.
Verso 16, porque no hay memoria para siempre del sabio más que del tonto, ya que lo que es ahora será todo olvidado en los días por venir. ¿Y cómo muere el sabio? Incluso como el tonto. Él entrega su aliento, lo vemos como dice en el capítulo 12 de Eclesiastés. Dice, cuando usted muere, su aliento lo deja y su espíritu vuelve a Dios. Verso 17, por tanto, odié la vida. ¿Por qué? ¿Por qué odió la vida? ¿Por qué las personas tienen problemas en sus vidas? Número uno, por no obedecer a Dios. Número dos, porque se miran a sí mismos y lo mejor que pueden hacer nunca resulta de la manera que piensa que lo hará. Por tanto, odié la vida. ¿No tenemos eso ahora? Claro, se está poniendo filosófico, se está poniendo cínico, se está alejando de Dios, se está tratando de encontrar lo que es bueno y lo que se necesita hacer sin buscar a Dios, incluso más que cuando empezó. Verso 17, por tanto, odié la vida porque el trabajo que es hecho bajo el sol es doloroso para mí, porque todo es vanidad y un correr tras el viento. Sí, odié todo mi trabajo, el cual había hecho bajo el sol. Construir el templo de Dios. Ese fue su trabajo que había hecho bajo el sol. Dice, porque debo dejarlo al hombre que estará después de mí. Solamente pensando en sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hice todo esto si se lo voy a dejar al que viene después de mí? Y cuando leemos acerca de esto de su hijo Roboam, pueden entender por qué estaba preocupado de ello. Pero Salomón debió de haber enseñado a Roboam. Nunca debió de haberse casado con todas esas esposas. Nunca debió de haber tenido todas esas concubinas. Nunca debió de haber construido sus altares y templos para ofrendas a otros dioses, para sus esposas. Pero él lo hizo, él mismo lo hizo. Así es de que piensen en eso después de que Dios se le apareció 2 veces. Versículo 19. Dice, para el que vendría después de él. Y dice, ¿y quién sabe si él será sabio o tonto? Aún así tendré el gobierno sobre todo mi trabajo en el cual he trabajado y me he mostrado sabio bajo el sol. Esto también es vanidad. De nuevo, completamente egocéntrico, completamente viéndose a sí mismo. Verso 20, y me volví para hacer que mi corazón se desesperara de todo el trabajo el cual había hecho bajo el sol. Él estaba indignado con eso. ¿Iba a solucionar eso algo? ¿Iba a cambiar eso algo? ¿Lo iba a hacer una mejor persona? No, claro que no. Versículo 21. Porque hay un hombre cuyo trabajo está en sabiduría y en conocimiento y con destreza. Y aún así, él lo dejará por su porción a un hombre que no ha trabajado en ello. Esto también es vanidad y un gran mal. Ahora, esto es lo que él está diciendo. La verdad es, cuando usted deja a Dios, eso es un gran mal. Así que en el milenio estarán todas estas personas, todo estará ahí. Vimos cómo había oro y plata multiplicada y todo se multiplicaba. Y así en el milenio todo se multiplicará, será riqueza, será abundancia. Pero las cosas físicas nunca producen resultados espirituales. La manera en que se ocupa de las cosas espirituales es amando a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Hacer y guardar sus mandamientos, darle el crédito y el agradecimiento por todo lo que tiene. Eso es lo que estaremos nosotros enseñando en el milenio y es lo que necesitamos estar haciendo ahora. No terminando en vanidad y frustración como Salomón aquí. Versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón, en el cual ha trabajado bajo el sol? Porque todos sus días son dolores, ¿no? Usted puede tener días felices, días agradables, días buenos. Ahora, también hay aflicciones de los justos,
Eso es cierto. Eso es para darnos pruebas y para ver si es que confiaremos en Dios en todas las circunstancias, si le vamos a creer en todas las cosas que Él ha dicho y si nos vamos a dejar guiar por su palabra, si nos vamos a arrepentir por nuestros pecados. Nada de eso aquí. Verso 23. Porque todos sus días son dolores, y su trabajo vejación. Sí, entonces su corazón no tiene descanso en la noche. Esto también es vanidad. Pero qué cosa hacer algo así, qué cosa decir algo así. Esto es asombroso. Ahora, usted puede leer el resto del libro de Eclesiastés. Verán lo filosófico que es. Es aún más filosófico que la verdad de los proverbios. Así que él debe haber hecho los proverbios primero y esto debe haberlo hecho más adelante en su vida. Verso 24. No hay nada mejor para un hombre que comer y beber y hacer que su alma vea lo bueno en su trabajo. Esto también vi que era de la mano de Dios. Entonces aquí mencionó a Dios dos veces en todo esto. Pero en todo esto debió haberle dado el crédito a Dios por cada parte de ello. Verso 25. Porque ¿quién puede comer o quién puede disfrutarlo más que yo? Bueno, si usted le está agradeciendo a Dios, puede disfrutarlo mucho más que ser agnóstico, ¿verdad? En este punto. Si usted reconoce a Dios, pero no lo adora de la manera que debería adorarlo, si usted reconoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, y si termina con toda la vanidad y la frustración de la vida, ¿a dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es mi vida? ¿De qué se va a tratar? Verso 26, porque Dios da sabiduría y conocimiento y gozo al hombre que es bueno a su vista. Pero al pecador Él da trabajo para reunir y cosechar, para que pueda darle a quien es bueno delante de Dios. Esto también es vanidad y un correr tras el viento. Así que Él estaba diciendo, miren todo el bien que hice con Dios y que no resultó de la manera que pensé. Y dijo, esto es vanidad. Nunca es vanidad el amar y servir a Dios. Así es de que este es el síndrome de Salomón. Así es de que nunca deje a Dios. Nunca tome el crédito por lo que usted hace sin darle el crédito a Dios. Porque Dios lo hizo posible. Aunque usted tenga trabajo por hacer, entonces usted puede tener la satisfacción. Puede usted tener el gozo y el entendimiento. Entonces puede tener el regocijo en Dios. Pero noten lo frustrado que estaba cuando volvió en sí y no regresó a Dios de la manera que él debía regresar a Dios. Entonces, este es el síndrome de Salomón. Y uno de los síndromes que tendremos que ayudarles a vencer a las personas durante el milenio. Ahora, vuelvan mañana porque veremos otro síndrome que probablemente sea más difícil de tratar y enseñarles a las personas a entender. Y ese será el síndrome de Job. Así que vuelvan mañana y continuaremos con la fiesta de tabernáculos en el día 6.